Nacional. Siguiente, por favor. Y en este cuadro ustedes pueden ver los conflictos que requieren atención prioritaria. En este momento, ¿no? En este momento. Hay, por supuesto, casos grandes, muy sonados, que vienen de atrás, como Caso Conga, Tía María, Majás Río Blanco, ¿no? Que no se han podido resolver, que tienen ya 6, 7, 8 años como conflictos activos, pero hay otros que han ido surgiendo que sí necesitan una atención inmediata, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos el problema en Yavi-Yavi, ¿no? En Yavi-Yavi siguen las negociaciones en torno a las exigencias de parte de la comunidad de una suma de dinero por eventualmente haber utilizado una vía pública. Hay una discusión ahí sobre el carácter legal de esa vía, y hay una discusión también sobre esta amenaza que permanentemente se cierne sobre ese tramo de la vía, ¿no? Que podría ser bloqueado, con lo cual se afectaría el tránsito de los vehículos de la minera Las Bambas. Siguiente. Ya para terminar, algunos temas, ¿no? Generales y específicos algunos. Creo que estaríamos de acuerdo acá en que vivimos momentos de inestabilidad política, ¿no es cierto? Y eso también genera un impacto en la conflictividad social. Hay algunos actores informales de frentes de defensa, de comités de lucha, que frente a esos vacíos de institucionalidad o de presencia de los partidos políticos toman o cobran cierto protagonismo, ¿no es cierto?, con intenciones en algunos casos políticas o en otros casos simplemente representación de intereses sociales. Esta inestabilidad contribuye a enviar un mensaje de que en el Perú, ¿no es cierto?, se puede generar convulsión en cualquier momento y ser atendido, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de mensajes. Los espacios de diálogo son importantes, ¿no? Hacen una contribución significativa, y de hecho ahí están las cifras, más del 50% de los casos se han resuelto por la vía del diálogo, pero no reemplazan el funcionamiento regular del Estado. Esto es clave. No estamos generando una institucionalidad paralela a la institucionalidad existente. No, el diálogo no es una institucionalidad paralela. Sería un contrasentido que el diálogo terminara debilitando la institucionalidad regular, ¿no es cierto? Es complementaria, ayuda, ¿no es cierto?, contribuye, pero en algún momento, ojalá ya los espacios de diálogo de este tipo vayan disminuyendo, porque es más bien la presencia del Estado la que contribuye a resolver los problemas. Las oficinas de gestión de conflictos no deciden, no resuelven directamente las demandas sociales, sino los órganos políticos y de línea. Esto ya lo hemos mencionado. Hay una limitada coordinación intraestatal. Eso hay que destacarlo de manera crítica y autocrítica también, ¿no es cierto? El diálogo intraestatal a veces es muy problemático. Que energía y minas, ambiente, agricultura se pongan de acuerdo. Hemos visto incluso desacuerdos públicos entre sectores que deberían tener reuniones previas para que el Estado, pero no, por lo menos el Poder Ejecutivo, presente una posición mucho más cohesionada y única, ¿no? Sin embargo, esto se debe sobre todo a una escasa cultura de colaboración. Hay más bien una persistente competencia, hay un tributo al jefe, hay una demarcación de mi ámbito, del ámbito laboral, y de ahí no salgo, como si la complejidad de un conflicto pudiera ser atendida solo desde un sector. Eso es imposible, es imposible. El conflicto tiene muchas aristas, planos, se entrecruzan los temas, los problemas, los actores, y esa complejidad requiere un abordaje multidisciplinario y por consiguiente multisectorial y multi-institucional. Requerimos de un sistema único de gestión de la información. Pueden creer ustedes que la Defensoría tiene su sistema de gestión de la información, de conflictos, ¿no es cierto? Pero el Poder Ejecutivo, ¿no?, actualmente no tiene un sistema único de información. La Secretaría genera su propia información, la Oficina General de Gestión Social del MINEM también la suya, igualmente en el caso del Ministerio del Ambiente, OEFA, etcétera. O sea, las instituciones, bajo distintos conceptos, incluso definiciones de conflicto social distintas, ¿no? Entonces hay que ir hacia un proceso de unificación del marco teórico, de los instrumentos y del manejo de la información, para que todos
estemos al tanto de qué viene ocurriendo en el país y podamos cumplir lo que nos toca desde nuestro respectivo puesto, ¿no? Desde luego la Defensoría está aparte, porque la Defensoría es un órgano constitucional autónomo, no es parte del Poder Ejecutivo. Por consiguiente, es bueno que esas cifras del Ejecutivo se contrasten con las cifras de la Defensoría y que la Defensoría sea el órgano que vigila, que cuestiona, que supervisa el trabajo en conflictos que hace el Poder Ejecutivo. Hay que ir hacia una visión territorial de los problemas. Está bien atender caso por caso, ¿no? Porque los casos tienen sus particularidades y su propia complejidad, pero hay un conjunto de casos que están vinculados entre sí. Por ejemplo, en el corredor, el llamado corredor minero, tenemos más o menos unos 8 conflictos sociales con actores que están vinculados entre sí. No diré que representan los mismos intereses, pero están conectados entre sí. Es un mismo territorio, estamos hablando de más o menos 700 kilómetros, donde hay por lo menos 400 kilómetros de entre Apurímac, Cusco, ¿no es cierto?, hasta la parte alta de Arequipa, hasta Pillones, ¿no?, donde normalmente hay una serie de problemas y hay bloqueos y hay mucha actividad minera en la zona. Apurímac, por ejemplo, tiende a ser ya un departamento muy potente en términos mineros y su gran oportunidad de disminuir los niveles de pobreza, ¿no? Y finalmente, y también un ejemplo de visión territorial son los casos que ocurren en la Amazonía, ¿no? Los casos de las 4 cuencas, de las 5 cuencas, tienen características más o menos similares. Sin embargo, hay una división muy grande entre los actores sociales, ¿no? Antes podíamos tratar con AIDESEP, con CONAP, que eran las instituciones de los pueblos indígenas que representaban al conjunto, ¿no? Ahora hay que tratar con un sinfín de asociaciones, federaciones, etcétera. Se han ido subdividiendo y eso hace mucho más complejo el tratamiento de los casos en la Amazonía. Y por último, la gestión del cumplimiento de acuerdos, y aquí vuelvo a algo que había dicho que me parece una observación importante, ¿no? De los 2.984 acuerdos suscritos, hay 1.462 pendientes. O sea, el 48.9% desde hace años que el Estado no los ha cumplido. Es decir, a veces se firman actas que no se honran o se llegan a acuerdos que no han sido suficientemente meditados en relación a la capacidad para atenderlos. Es decir, hay presupuesto, no hay presupuesto, es viable, no es viable, estoy firmando esto solo para salir de un aprieto o estoy firmando estos acuerdos porque efectivamente pueden pasar a formar parte de la acción estatal en los plazos establecidos. Creo que ahí tenemos, congresista, un tema pendiente y muy importante al que la Defensoría del Pueblo le va a dedicar el trabajo, parte de su trabajo durante el 2019. Lo que queremos es potenciar nuestra capacidad de supervisión del cumplimiento de los compromisos, porque un acuerdo que no se cumple hay la alta posibilidad de que retorne el conflicto, y además porque el Estado peruano, para mantener su solvencia moral, debe honrar la palabra. Gracias. Gracias, señor Orlando, por la información que nos ha manifestado hoy. Yo creo que es importante tocar este tema de conflictos sociales porque realmente en nuestro país, como usted ha manifestado, estamos pendientes y está latente a los conflictos. Realmente, escuchando su información, yo creo que la Defensoría del Pueblo viene haciendo sus labores como Defensoría, y me preocupa pues que el gobierno, el Estado como Estado, no esté involucrado al 100%, llamámoslo así, en los problemas. Y ahí, como veo, hay tantos acuerdos que se han firmado y los acuerdos pues solamente para apaciguar y después quedó ahí y no terminan al final. Y tal es así, como usted mismo ha tocado, yo soy de región de Apurímac, que tocó usted Las Bambas, realmente justo es el problema minero que está pasando en la empresa minera, a raíz que el fondo Yavillave pues ha sido, que pertenece, que está en el territorio de Cusco, y ya es un actor de otra región, porque Yavillave, sus ocupantes han sido de la zona de Apurímac,
que ese territorio ha sido comprado por la minera y ha sido pues repuesto de la minera que está ahí para que ellos puedan generar la parte agropecuaria que la comunidad tiene. Y es de conocimiento que ellos están reclamando el paso de las vías del uso que utilizan por esa vía que se le resarza, ¿no? Entonces, frente a eso el Ejecutivo debe tener una práctica de solucionar el problema sentándose con los actores, porque ahora se siente uno con cada uno y no le funciona y hay presiones, pero a la otra parte pide pues que nos sentamos los tres, como Estado, como papá, nos regulas a nosotros, tenemos errores, damos paso al costado, pedimos las disculpas, pero si no hay si no nos escuchas a los dos, con uno no vas a poder solucionar, puede tener una posición, nosotros tenemos otra posición, dice, entonces mejor como padre tienes que, eso no quiere decir que nosotros vamos a negociar o vamos a exigir, pero como padre tiene que poner reglas también. Entonces en ese entender yo creo que la pregunta sería no hacia la Defensoría frente a estos hechos en Apurímac, el seguimiento que está haciendo frente a este conflicto que está realizándose, que estamos viendo hoy por hoy, y cuál es el seguimiento de cerca como Defensoría, en qué, cómo la Defensoría también pone sus granos de arena para que pueda solucionar, persuade como al Estado para que este conflicto no se desborde, porque en cualquier momento se puede desbordar por el uso de la fuerza que está ahí, ¿no? La policía está latente, pero la comunidad dice, estamos ahí, nosotros no hemos cerrado la vía, pasan normal, lo único que no pasa es que los que llevan el concentrado. Entonces en ese sentido es importante la intervención de ustedes también para poder persuadir como Defensoría, tanto del pueblo y también como del Estado, también poner en neutro, como usted mismo ha manifestado ahí, conflictos que se practican de formas, de voluntades, y también hay normadas. En ese sentido yo quisiera que nos pueda dar que me quede claro cuál es la función principal entonces de la Defensoría, ¿no? Sí, la pregunta es en relación al caso Yavi Yavi, ¿no es cierto? Bueno, es un caso que hemos venido siguiendo desde el comienzo. Cuando las relaciones se rompieron, el trabajo que hicimos en el Cusco, a través de nuestra jefa de la oficina defensorial, Rosa Santa Cruz, fue recomponer la relación, en principio. Eso es un trabajo de la Defensoría. La Defensoría es una institución que, por su autoridad moral, genera confianza. Y lo que entra en crisis generalmente en un conflicto es la confianza en relación a lo que el otro puede hacer frente a mí, ¿no es cierto? Entonces, si interviene un tercero que es visto como objetivo, como autónomo, las posibilidades de recomponer esa relación son altas. Entonces, eso fue lo que se hizo. Llamamos desde aquí a la empresa, conversamos, nos convocamos a la Defensoría aquí en Lima. En el Cusco, nuestra representante se comunicó con el presidente de la comunidad y con sus abogados. Convoqué aquí a la Defensoría a los representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la PCM, de la Secretaría de Diálogo, y logramos convocar una reunión en el Cusco, ¿no? Porque había la insistencia de que fuera en el mismo Yavi Yavi, lo cual iba a complicar las cosas, ¿no? Entonces se acordó en el Cusco y se tuvo una primera y segunda reunión en el Cusco, ¿no es cierto? Ahora, hay que ver que principalmente se trata de un problema entre particulares, es decir, entre la empresa y la comunidad. Son dos privados, ¿no? Pero es un conflicto que puede tener consecuencias públicas, ¿no? La interrupción de la vía o el enfrentamiento que podría haber entre la policía y los comuneros, ¿no? Por eso el interés de intervenir. Pero en el momento de la negociación económica es un poco más complicado para la Defensoría tener una participación más directa, porque eso es un arreglo entre dos privados, ¿no? Entonces ahí es preferible que los privados puedan negociar más directamente. Entonces lo que encontramos ahí es que nos parece que falta
término de referencia para resolver esto en términos económicos, ¿no? Porque de un lado lo que la empresa propone es una entrega de dinero para el desarrollo, ¿no es cierto? Y de otro lado hay el pedido de la comunidad de una valorización del tramo, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de dos cifras y de dos lógicas distintas. Eso es lo que entre las partes tienen en principio que resolver. La parte sobre el estatus legal de la servidumbre es todavía un poco más complicado. Hemos solicitado información a registros públicos para que nos pueda acercar el acta en la que la comunidad toma la decisión que la actual dirigencia considera que no fue regular, ¿no? Pero nosotros queremos ver el documento, ¿no? Porque la parte jurídica es bien importante que esté también muy clara. Ayer hubo una reunión, se ha quedado en tener una nueva reunión la próxima semana, pero en algo que estamos completamente claros en la Defensoría es que no puede haber bloqueo de vías ni tampoco amenaza de bloqueo contra nadie. O sea, amenazar o mantener amenazadas a la empresa y a los conductores y a los camiones de la empresa permanentemente de que no pueden pasar por ahí, eso excede largamente el parámetro de la ley, ¿no? Eso no lo puede hacer nadie en un Estado de Derecho y menos aún en estado de emergencia, porque la zona está en estado de emergencia, se ha prorrogado el estado de emergencia mediante un nuevo decreto y por consiguiente, digamos, no solamente incumplirían la ley penal, sino que además pasarían por encima del estado de emergencia y eso es inaceptable, ¿no? Frente a este hecho que usted está manifestando, ya teniendo conocimiento, que el problema son dos particulares, la comunidad y la empresa, pero acá al frente hay el Estado que ha dado la buena, el consentimiento para que la empresa desarrolle sus actividades. Me preguntaba por esto, la empresa negocia con la comunidad, y frente a eso la Defensoría del Pueblo por lo menos está al frente para poder garantizar la negociación que hay entre ellos, participa. Nosotros promovemos el espacio y las mejores condiciones para dialogar, pero como se trata de dos agentes privados, no necesariamente ellos pueden considerar adecuado que la Defensoría esté, ¿ah? Nosotros supervisamos las entidades estatales, no supervisamos a ningún privado, ¿no? Entonces nuestra participación es siempre y cuando las partes así lo decidan. Y también tomamos nuestra propia decisión si es pertinente que la Defensoría esté. Y como digo, si lo que estuviera en discusión fuera proyectos de desarrollo para la comunidad, estaríamos muy interesados en participar, ¿ya? Pero si la negociación es sobre entrega de dinero, contante y sonante, es un poco más difícil para la Defensoría participar de ese tipo de transacción económica, ¿no? Porque incluso se prestaría a cualquier comentario, ¿no? De qué hace la Defensoría del Pueblo, de protege intereses de los ciudadanos, viendo por intereses que son privados, ¿no? Absolutamente privados. Bien, señor Rolando, creo que está claro las cosas y seguramente en una próxima oportunidad vamos a seguir desarrollando que ha manifestado usted sobre el organismo que realmente hace falta de promover más en las regiones que las instituciones o que instalen para poder persuadir los conflictos sociales que se instalen, pues, y estén cerca a la comunidad. En ese sentido el Estado debe promover a través de los gobiernos regionales, locales, para que esté cerca a la comunidad en sus atenciones de sus demandas. Yo creo que ha sido todo, señor Rolando. Gracias por la que usted ha venido y seguramente en la próxima vamos a volver a tomar otros temas con la presencia de otros congresistas que conforman
mesa de trabajo. En ese sentido damos por terminado, siendo las 11 de la mañana del día viernes, concluimos esta mesa de trabajo. Muchas gracias. Bien, hemos estado entonces con la sesión del Grupo de Trabajo de Desarrollo Regional y Gestión de Conflictos Sociales de la Sala Marta Hildebrand Pérez Treviño. Siga con la sintonía de Congreso Televisión. En la tarde, Elsa Iturriaga con ustedes. Permiso.